O sea, siempre hay zonas conflictivas, ¿vale? Estas zonas, en el fondo, lo que les está pasando es que esos árboles están en desequilibrio, tienen un desequilibrio interno, ¿vale? Cuanto más desequilibrada está una planta, más susceptible es a coger una plaga o una enfermedad. ¿Vale? Ese es el kit de todas las cuestiones para entender el por qué tenemos una plaga o una enfermedad. ¿Vale? Luego ahora vamos a ver cómo hacemos que un árbol esté equilibrado, que esto es como nuestra utopía o objetivo, ¿vale? Porque los árboles en sí que nosotros tenemos son plantaciones que las podamos, y la poda es un desequilibrio, ¿vale? Que es un desequilibrio que provocamos para que produzcan más. Así que nunca vamos a tener unas plantas equilibradas totalmente porque, bueno, porque estamos haciendo agricultura y no estamos haciendo un bosque, ¿vale? Entonces, pero sí que hay que tener en cuenta que hay prácticas y cosas que hacemos que pueden desequilibrar más, ¿vale? Entonces, hay que evitar todas las que se puedan, ¿vale? Por ejemplo, empezando evidentemente por la pata más grande, que es la fertilización, ¿vale? La fertilización es clave para que una planta no esté desequilibrada. Por ejemplo, una planta que esté excesivamente abonada, sabemos que tiene más tendencia a coger plagas como pues el pulgón, ¿vale? Porque está desequilibrada a nivel nutricional, ¿de acuerdo? Eso ahora explicaré un poco más, pero una planta que esté desnutrida, ¿vale? O sea que realmente, por ejemplo, en secano podríamos decir que tenemos muchas veces las plantas más desnutridas porque, claro, la nutrición normalmente llega un poco con la humedad y con el agua, también es más sensible a coger algunas plagas y enfermedades, ¿vale? Que no son las mismas que cuando hay un exceso de fertilización, no siempre son las mismas, ¿vale? Evidentemente, el agua o el riego, ¿vale? Provocan desequilibrios, tanto por falta como por exceso, ¿vale? También hay los que vienen del secano y que de repente tienen una finca que pueden hacer, poner una plantación en regadío, entonces riegan demasiado, ¿vale? Porque, bueno, hay que regar porque el agua ves que va muy bien y llega un momento en que te pasas, ¿vale? Te pasas y tú no lo ves, ¿vale? Y los árboles, por ejemplo, nuevas plantaciones de regadío que al cabo de 2 años de plantación empiezan a morir por Phytophthora fusarium y enfermedades de esas del cuello, vienen dadas porque el exceso de agua ha provocado un desequilibrio interno, pero sobre todo también una asfixia radicular, ¿vale? Que ha provocado que tenga, bueno, que coja esta enfermedad, ¿vale? Así que hay manejos que nosotros a veces hay que tenerlas en cuenta que son los principales, ¿vale? Luego, evidentemente, hay condiciones climáticas que no controlamos. Pues si hay sequía o llueve mucho, pues, bueno, pues afecta a unos tipos de hongos, ¿no? O menos o más, ¿vale? Yo qué sé, pues si llueve mucho en primavera, pues sí, será más susceptible a coger algunas enfermedades, ¿vale? Más fúngicas, ¿vale? Si no llueve nada y hay una sequía absoluta, ¿vale? Pues también favorece otro tipo de plagas y enfermedades, eso es evidente. Pero si las plantas están más equilibradas, cuanto más equilibradas están, menos grave es ese ataque, ¿vale? Nunca, no es que no tengan, porque siempre tenemos un punto de desequilibrio, pero son menos graves, ¿vale? Son menos graves, ¿vale? Luego hay otro paquete de manejo de muchas cosas que hacemos que pueden provocar un desequilibrio en nuestra plantación. El primero es la poda. O sea, la poda es uno de los manejos que causa más desequilibrios. Nos pasamos podando y, por ejemplo, el almendro es un cultivo que se poda en secano con moderación, ¿vale? Si nos pasamos mucho, desequilibramos, ¿vale? En regadío se poda más, pero porque tiene más crecimiento, ¿vale? Si una planta está más vigorosa y crece más, se la puede podar más. Pero si un árbol está débil, no lo puedes podar o no lo puedes podar mucho, ¿vale? Porque el desequilibrio que le vas a provocar va a ser va a ser un problema, ¿vale? Te va a coger de todo, ¿vale? El marco de plantación, claro, si pones los marcos de plantación que se hacen ahora súper intensivos, ¿vale? Muy estrechos, no le gusta nada al almendro, ¿vale? O sea, el almendro, una plantación donde las raíces están muy próximas entre ellas, no les gusta, ¿vale? O sea, les provoca un desequilibrio también
ya aparte de una competencia de agua, nutrición, ¿vale? Es ya un tema de sombra, o sea, ya no le gusta, ¿vale? Ya estamos yendo un poco en contra de, ¿vale? Para el manejo de plagas y enfermedades. Si hay compactación en el suelo, porque hemos pasado mucho, la compactación nunca es buena para las raíces, ¿vale? Pues las raíces necesitan respirar, ¿vale? Necesitan aire también, o sea, se alimentan también de aire, ¿vale? Cuando no hay aire, pues también las plantas no digamos que no están, no van bien, ¿vale? Bueno, y luego tenemos toda la biodiversidad, ¿vale? Pero volviendo al tema de la poda, lo digo porque eso es una práctica que se ha hecho algunas veces en plantaciones nuevas, ¿vale? Que se planta, se espera que el primer año haga un poco, luego eso en algunas zonas se hace, no lo recomienda a nadie, luego la decapitan, digamos, la planta, para que rebrote así con más fuerza y puedan elegir bien las madres, digamos, ¿no? Las ramas madre. Claro, este tipo de poda lo hizo una vez un agricultor que justo inscribió su finca en ecológico y hizo esta práctica, ¿vale? Y se veía muy bien ahí el desequilibrio, era un claro ejemplo, porque brotaron los árboles y se llenaron de pulgón, pero al 100%, o sea, una cosa espantosa, ¿vale? Que no había producto que parara eso. O sea, cuando el desequilibrio es muy grande, no hay nada que pare esa plaga que va a equilibrar eso, ¿vale? O sea, es más fuerte que todo eso, ¿vale? Porque los productos que usamos, que ahora os iré explicando qué productos vamos a usando cuando hablemos de cada una de las plagas principales, no son efectivos 100%, ¿vale? O sea, tienen una efectividad medianita, por no decir baja, ¿vale? Que es una suma más de ese equipo que os digo, o sea, la fertilización, el riego, la poda, el manejo, ¿vale? Y bueno, y luego está el tratamiento que da soporte a todo eso, ¿vale? Si solo confiamos en el tratamiento, no nos vamos a salir bien, ¿vale? Eso seguro, ¿vale? Y bueno, por último, también hay tratamientos que pueden desequilibrar el árbol. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en almendros para tratar las enfermedades normalmente usamos cobres, ¿vale? Los cobres se tienen que usar con, bueno, a mucha medida, ¿vale? Porque también crean fitotoxicidad a la planta, ¿vale? Entonces, una planta que tiene o sea, que hemos tenido que hacerle más cobres de lo necesario, está un poco débil, ¿vale? O sea, es como, bueno, es un tratamiento que es como una quimioterapia, ¿vale? O sea, sí, hay que hacerlo porque si llueve mucho y estamos en unas condiciones muy favorables para hongos, pues bueno, se tiene que tratar más, pero sabemos que no es bueno para el árbol, ¿vale? Por lo menos ser conscientes de eso, ¿vale? Porque luego a veces decimos, pues voy a hacer una cosa, voy a hacer una otra, o esta práctica otra. A ver, los árboles, ¿qué tal están? ¿Vale? Vale, se lo pueden permitir, venga, podemos tratar, ¿vale? Pero a veces es más malo que no hacer nada. En algunas ocasiones pasa eso, ¿vale? No digo que siempre, pero hay que tener en cuenta que hay muchas, bueno, muchas maneras de desequilibrar un árbol y hay que intentar evitar todas las que podamos, ¿no? De hecho, bueno, eso que estoy contando, ¿vale? Un poco así, es la teoría de la trofobiosis, ¿vale? Que si queréis alguno investigar, hay bastante información escrita, es una teoría bastante antigua, ¿vale? Donde justamente lo que dice es que digamos que una planta va a ser más o menos atacada por una plaga o enfermedad en función de su estado nutricional, ¿vale? O sea, su estado nutricional es clave para saber si una planta va a estar más equilibrada o menos, ¿vale? Eso, digamos, se explica, ¿vale? Y por eso le damos tanta importancia a la fertilización. Por ejemplo, que cuando se nutre una planta, ¿vale? Que entra, pues, por ejemplo, las partes, el nitrógeno, digamos, los nitratos, el disponible o amoniacales, ¿vale? Que entra a la planta, esta planta lo transforma en aminoácidos, ¿vale? Y los aminoácidos son como piezas, ¿vale? Que se combinan entre ellas, ¿vale? Y estas, a su vez, se combinan y hacen proteínas. Y esto sería la forma normal y cuando una planta está bien, este es el proceso que hace, ¿vale? Cuando una planta
no está bien nutrida, ya sea por exceso o por déficit, ¿vale? No tienes todas las piezas del puzzle, podríamos decir. Y los aminoácidos, quedan aminoácidos libres que no se pueden combinar entre ellos porque falta uno y sobra de esto tengo 3 y de este 1, no se pueden combinar, ¿vale? Y quedan por ahí libres en la saba, ¿vale? Esta parte libre en la saba que no forma proteínas, que son estructuras grandes, lo que hace es que todo lo que son plagas chupadoras, ¿vale? No se pueden alimentar de las proteínas porque no tienen enzimas para digerir eso, ¿vale? Podríamos decir que son intolerantes a las proteínas, ¿vale? Se comerían los aminoácidos libres, ¿vale? Entonces, cuando una planta está muy desequilibrada, este proceso no lo hace bien, ¿vale? Y le quedan muchos aminoácidos libres en saba, ¿vale? Que es el alimento puro y duro de pulgones, trips, arañas, todo lo que son chupadores, mosquito verde, ¿vale? Todos estos se alimentan de eso. Si conseguimos que la planta esté más equilibrada y que todo vaya más combinado, que no queden aminoácidos libres, esta plaga se va a morir de hambre allí. Entonces, lo que vemos, no vemos que se muera, sino que vemos que el ataque es mucho menor, que no se reproduce mucho, que incluso desaparece o no aparece, como puede ser plagas muy secundarias, ¿no? Como arañas, mosquitos. Todo esto son plagas que aparecen cuando hay cosas que no funcionan bien, ¿vale? Entonces, más que nada es tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando hay un problema grave, hay que buscar no solo con qué tratar, sino qué más podemos hacer para no tener ese problema grave, ¿vale? De hecho, la pregunta de cómo se trata una plaga, ¿vale? Como sería qué hacemos para el pulgón, ¿no? Como habéis preguntado y que os explicaré un poco más. No se trata de preguntar cómo se trata una plaga o una enfermedad, sino qué puedo hacer para reducirla o evitarla. Eso es lo primero, porque el tratamiento solo no va a funcionar, ¿vale? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, luego decimos, es que no hay ningún producto que funcione. Es verdad, los productos por sí solos no funcionan suficiente en producción ecológica, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que os explicaba de la teoría de la trofobiosis, ¿vale? Que lo explicamos también para el tema de los hongos, ¿vale? Por ejemplo, cuando hay una plaga y el huésped existe y hay un ambiente que favorece eso, pues automáticamente tendríamos que tener la enfermedad o la plaga, pero no siempre pasa. Hay árboles que no se ponen enfermos, hay árboles que no cogen pulgón, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues esos son los fagoestimulantes que hablábamos. Son esos aminoácidos libres que están por dentro de la saba, que sobran, podríamos decir, sobran, no tienen con qué combinarse, y eso es el alimento de muchas plagas. Pero también con el tema de los hongos, ¿vale? Que es un poco más profundo y complejo, ¿vale? Cuando eso, mira, me gusta explicarlo de una forma que creo que se entiende bastante, que es que cuando nosotros, por ejemplo, hemos hecho una comida de Navidad, exudamos también, ¿vale? Y nuestras exudaciones no serán igual que si hemos comido una ensalada, que si hemos comido la gran comida de Navidad. O sea, lo que exudas es diferente, ¿vale? Entonces, los hongos, ¿vale? Hay muchos hongos, no todos, ¿vale? Hay algunos hongos que necesitan que encima de la hoja haya exudados, ¿vale? Y las plantas exudan igual que nosotros, ¿vale? Entonces, exudan más o menos en función de cómo están nutricionalmente hablando, ¿vale? Si tienen un exceso de algunas sustancias que les sobran, las exudan, ¿vale? Y esas exudaciones normalmente pueden ser el germen o el alimento de germinación del hongo para entrar e infectar en algunos hongos. Otros son más complejos porque tienen la capacidad de entrar y alimentarse directamente de lo que hay dentro, ¿vale? Pero ya es más complejo, ¿vale? Así que es un poco para que entendamos la importancia de esa de la fertilización en el control de plagas y enfermedades, ¿vale? Y entonces a veces decimos, bueno, y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Porque, dar prioridad al estado nutricional de las plantas, ¿vale? Esto es como más importante que la presencia de plagas y enfermedades, aunque no significa que no tengamos que hacer un seguimiento y unos tratamientos preventivos para esas plagas y enfermedades, pero sí que hay que vigilar cuando uno tiene siempre el mismo problema, hay que analizar más cosas, pues una buena fertilización. Por ejemplo, yo siempre os digo que hacer, y en el caso de almendros es un ejemplo claro, que hacer producción ecológica no significa no hacer nada,
¿vale? O sea, hay algunos que dicen, bueno, yo como hay unos almendros ahí que no les hago nada, yo ya hago ecológico. Digo, bueno, tú ya haces ecológico. Ecológico no es no hacer nada y tampoco es residuo cero, que también está bien entender un poco que hay productos, ¿vale? Que vamos a poder usar o no, ¿vale? Que te dicen, no, es que esto, tranquilo, porque eso es residuo cero. Ya, pero la agricultura ecológica no se mide en función de si es residuo cero o no. Mira más allá, mira ese producto cómo se ha fabricado, ese producto si en su fabricación ha hecho una gran contaminación o no. Por eso lo de la síntesis química que os hablaba ayer, ¿vale? Entonces, un producto se puede haber hecho químicamente y no tener residuo, que ahora mismo residuo cero significa que tú haces un análisis multiresiduo y no sale, no es que no haya residuo, es que no hay ninguna de esas materias activas que se vigilan, ¿vale? Bueno, en eso lo que os quiero decir es que hay que cuidar las fincas, ¿vale? Para que vayan bien. Y para hacer agricultura ecológica hay que hacer más que no menos, ¿vale? Entonces, bueno, si tienes agua hay que hacer una buena gestión del agua, ¿vale? No querer controlar la relación entre suelo y planta, o sea, allí es lo que os decía ayer de las extracciones, son simplemente orientativas. Entonces, lo que hay que hacer es, si tienes un suelo que no es bueno aún, está bien hacer un análisis de suelos de vez en cuando para saber un poco por dónde os manejamos, pero un análisis completo, ¿vale? No solo NPK, sino materia orgánica, pH, conductividad, bueno, macroelementos, microelementos, un poco para saber de dónde partimos, ¿vale? Si tenemos un nivel de materia orgánica de menos de 1, estamos muy mal. Aquí hay que hacer cosas para mejorar eso. Si estamos en un 2, pues bueno, no estás tan mal, ¿vale? Y si estás ahí entre medio, pues hay que intentar subir. Un poco sería el objetivo, ¿vale? Entonces hay que alimentar el suelo, ¿vale? El suelo y los microorganismos del suelo. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo va brotando la plantación para ver cómo vamos, ¿vale? Eso es importante. Bueno, entonces a partir de aquí vamos a entrar más en más cositas que vamos haciendo para intentar minimizar esas plagas, ¿vale? Para llegar al final a hablar de la plaga. Sí, dime. Laia, si te parece, tenemos una pregunta también que nos envía Patricia, que nos dice que qué solución tiene la fitotora. Bien, ya me saldrá, fitotora, ¿eh? La fitóftora. Fitóftora. Que si eliminar del árbol cuando ya ha tenido gomosis, ¿o no? A ver, son dos preguntas diferentes. La fitóftora, o sea, entiendo que no le ha matado el árbol aún, porque la fitóftora acaba matando el árbol. Pero la gomosis es otra cosa, ¿vale? Son cosas diferentes. No sé si es la misma pregunta o son Sí, es la cosas misma diferentes. pregunta. Viene, ¿qué solución tiene la fitóftora? Y eliminar de la... no, perdón. Y me he Sí. equivocado yo. Es eliminar Ah, el árbol. Pregunta si hay que eliminar también el árbol cuando ya ha tenido gomosis. bueno, vale. Bueno, la gomosis, voy a entrar primero en qué significa la gomosis, ¿vale? La gomosis, que los almendros pueden tener gomosis por muchas causas distintas, es como la fiebre nuestra, ¿vale? O sea, hay que ver qué le pasa, ¿vale? O sea, la gomosis es como un síntoma de que algo no va bien, ¿vale? O sea, es el primer síntoma de que el árbol algo le está pasando, ¿vale? Entonces puede ser que sea por un tema, normalmente siempre es un tema vascular, ¿vale? De raíces, de alguna cosa no va bien. Una sequía extrema provoca gomosis y no es ninguna enfermedad, o sea que no hay que sacar el árbol para que tenga gomosis. Puede tener gomosis porque hay asfixia radicular, por compactación, ¿vale? O porque hay un ataque de hongos fuerte que está matando raíces de hongos o yo qué sé, o de cabezudo, ¿vale? O sea, algo que te está reduciendo el bombeo de agua y no puede, ¿vale? Puede ser un ataque de hongos internos, también puede ser. Hay unas bacterias que provocan mucha gomosis también. O sea, la gomosis es como muy complejo, ¿vale? Cuando hay gomosis es como, bueno, vamos a intentar ver qué pasa. Lo primero que haría yo si hay gomosis es hacer un agujero cerca de las raíces y ver si el cuello está muy oscuro, si empieza a tener problemas de podredumbre o está oscuro como puede ser casos de fitóftora. La goma no es la enfermedad, o sea, la goma te da igual, ¿vale? O sea, el tema es saber la causa de la muerte, ¿vale? Si es que se ha muerto, ¿vale? Si no se ha muerto, no hace falta hacer nada y vas esperando y si es un tema, por ejemplo, de compactación o de asfixia, siempre puedes pasar subsoladores, hacer un agujero, hay que ver lo que pasa. Primero hay que analizar lo que pasa, ¿vale? Cuando hay goma, ¿vale? Porque pueden ser mil cosas, ¿vale? Que un árbol se haya muerto
por gomosis, claro, esto es como la fiebre, que la fiebre misma te puede matar. De tanta goma que hace el árbol para defenderse, se asfixia, ¿vale? O sea, se obtura y se muere por la propia gomosis, ¿vale? Es un poco un autosuicidio sin querer, ¿no? Entonces, hay que ver el origen primero de la gomosis, ¿vale? Pero la gomosis en sí no es una enfermedad, ¿vale? Entonces, si se te muere un árbol por gomosis, puede ser por sequía extrema, ¿vale? La sequía extrema puede provocar gomosis al árbol y morir, y no pasa nada. Ese árbol lo puedes picar, triturar, lo puedes quitar o lo puedes dejar, o sea, no es tan importante. No sé si he contestado la pregunta, luego entraremos un poco más con armillarias y cosas así, pero en realidad, si tienes un árbol que se ha muerto por fitóftora, bueno, pues sacarás el árbol y ya está, ¿vale? Lo que pasa que el por qué se ha producido la fitóftora, ¿vale? Sí es algo interesante tener en cuenta. Si son árboles jóvenes, si ha habido riego, si es secano y hay fitóftora, es raro, No es, la fitóftora es una enfermedad mucho más de riego o de zonas, a ver, de riego o llevamos 2 otoños que llueve mucho, en muchas partes, no sé si en todas partes, y que hay hondos que realmente el agua se ha quedado ahí abajo, en secano también, ¿eh? Y los árboles esos se han empezado a morir, o sea, luego, no inmediatamente, sino al cabo de un tiempo, se están viendo ahora aún árboles que se van muriendo, y es por fitóftora, pero la causa no es la fitóftora. La fitóftora es una consecuencia de que ha habido las raíces con agua demasiado tiempo, ¿vale? O incluso hay fincas que cuando llueve el agua percola, pero se queda ahí debajo, porque más abajo hay una suela de labor o piedra o lo que sea que hace que el agua se te quede ahí y las raíces están ahí inundadas y tú por de encima no lo ves, pero por debajo hay agua, ¿vale? Entonces, hay que ver o sea, normalmente todos los problemas de fitóftora y que tenemos en muchas fincas son causadas por cosas así, ¿vale? También pueden ir producidas por, le he hecho una herida sin querer con la segadora, la maquinaria, y por las heridas a veces entran bacterias y entran otros patógenos en una herida, ¿vale? Entonces, bueno, pues sabes que se ha muerto por ese motivo, pero no te va a afectar toda la finca, ¿no? No es un hongo que digas, hostia, pues nada, vale que lo quite porque si no cada vez voy a tener más. No, no es ese. Y por un tema de goma tampoco, ¿vale? Hay que ver el porqué. Pero yo he visto este año bastantes fincas y el año pasado ya había unas cuantas en hondos, ¿vale? Igual no es el caso, de la que has hecho la pregunta, pero en hondos que es por culpa de un exceso de humedad que ha habido durante el invierno. Los almendros no les gusta nada la humedad, ¿vale? Nada, o sea, la humedad constante, ¿vale? La asfixia por agua. Por eso en fincas donde son muy arcillosas, a veces plantan con caballón, ¿vale? Porque por lo menos el cuello esté libre de la asfixia, pero luego si estás en secano esto es más complicado. Lo importante es que haya un buen drenaje, por lo menos, ¿vale? Para que no se acumule el agua en zonas que luego los árboles cuando llegan ahí es cuando empiezan a padecer. Bueno, un poco lo de la goma es muy complicado, porque hay muchos motivos. Pues Patricia dice que perfecto, que se lo has explicado perfecto, ¿eh? O sea que, Muy bien. si te No sé parece, qué caso será, supongo que será alguno de esos bueno, casos. nada, Porque lo has son ido típicos, definiendo, has vale. dicho que sí que era como si por el ataque de hongo, creo que fitóftora, que está muerto, sí, y que compactación, con lo cual lo has ido definiendo tú. Así que si te Vale. parece, seguimos Sí, adelante. Las preguntas en cualquier momento. Os recuerdo que hoy no hemos hecho uso todavía, que si queréis hacer alguna pregunta de viva voz, tenéis simplemente activar el micrófono y le podéis transmitir la pregunta a Laia o esperar hasta el final, a las 6 menos 20, y hacerlas todas seguidas. Adelante cuando quieras, Laia. vale. Bueno, luego lo que os comentaba es evidente que esta foto es de riego, para los que sean de secano, que no se escandalicen de tanta hierba, ¿vale? Pero es importante, ¿vale? Mostrar que vamos a intentar potenciar unos depredadores en concreto, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Vamos a intentar potenciar los sírfidos, que son estas moscas que veis, bueno, son moscas, aunque parecen abejas, ¿vale? Que son con rayitas negras y amarillas, ¿vale? Que van a las flores, sobre todo flores blancas o amarillas, son los grandes depredadores del pulgón son los sírfidos, son estos, ¿vale?
que sus larvas son estas orugas transparentes que veis aquí, a la punta de arriba, que son muy efectivos si llegan pronto, ¿vale? O sea, que siempre estamos en que el pulgón va muy rápido, ¿vale? Entonces, necesitamos que los depredadores del pulgón estén cuando aún nosotros no vemos el pulgón, ¿vale? Que es cuando empieza, ¿vale? Entonces, la manera de tenerlos cerca y que ya estén allí cuando empieza el pulgón, que nosotros aún no vemos que haya pulgón, es que haya flores en el entorno o en las calles, ¿vale? En función de si te puedes permitir caer en las calles, si no, en los márgenes, ¿vale? O a zonas, ¿vale? Luego tenemos otros depredadores más generalistas, como son las crisopas, que son estas verdes, que las habéis visto, son bastante grandes, ¿vale? Estas también, igual que los sílfidos, ¿vale? Los adultos solo comen néctar, ¿vale? No comen pulgón, ¿vale? Comen néctar solo, por eso el hecho de que haya flores, ¿vale? Es el alimento para los adultos, en realidad. Luego estos son los que van a poner los huevos cerca de donde ya hay el pulgón, que aún no lo vemos, pero ahí está, y cuando van a nacer estas larvas se van a comer al pulgón y vamos a reducir el nivel de pulgón, ¿vale? Normalmente lo reducimos, ¿vale? Luego están, si no tratamos con piretrinas, ¿vale? Lo digo porque en producción ecológica también hay piretrinas naturales que se puedan usar. Creo que no hay ninguna registrada para almendro, pero existen las piretrinas, ¿vale? Y entonces en frutales también se usan las piretrinas naturales. Pero claro, vamos a matar a muchos depredadores de los ácaros, ¿vale? Entonces la araña, de hecho la araña es una de las plagas que en producción ecológica menos hay, ¿vale? No digo que un año concreto alguna zona pueda tener araña, pero no es lo más habitual, ¿vale? Porque normalmente a nivel, digamos, de depredación vamos bien. ¿Qué más? Bueno, y luego por último, aunque sean las más vistosas, las más conocidas, son las mariquitas. Hay muchas más, ¿eh? Hay muchos más depredadores, ¿vale? Pero no... Uy, ahora me voy a ahogar, esperados, ¿eh? Esto de solo hablar. Me ha atragantado, me ha picado, me ha entrado algún bicho o algo. Bueno, voy a intentar continuar si, si puedo, que ahora mismo tengo un ataque de picor de tos. Y no estoy enferma, ¿eh? Bueno, voy a intentar continuar. Las mariquitas, ¿vale? O como pica. Las mariquitas tienen una virtud, o un defecto, podríamos decir, que es que cuando hay mucho pulgón siempre vienen, pero llegan tarde. Y aparte de llegar tarde, cuando sigue habiendo mucho pulgón, a veces se van. Entonces no terminan el trabajo, que decimos nosotros, ¿vale? En cambio, los sílfidos, que son esas larvas que no caminan, hasta que no terminan de comerse el pulgón, no se van. Bueno, de hecho, crisalidan y sale el adulto que se va volando, ¿vale? Entonces, son mucho más efectivos, ¿vale? Un poco por eso priorizamos tanto el tema de las flores a salida de invierno para los sílfidos. Es únicamente para los sílfidos. De hecho, en secano jugamos mucho con la remanisa blanca, ¿eh? Porque es la que nos sale más cuando la abramos, entonces jugamos con ella, ¿vale? De todas formas, hay que entender que no todas las plagas se pueden controlar con control biológico, ¿vale? O sea, que es una bueno, es una técnica que no sirve para todas las plagas, ¿vale? No todas las plagas tienen un enemigo natural suficientemente efectivo como para que sea, digamos, suficientemente efectivo. Aparte de eso, tenemos también una característica, ¿vale? Que es que las plagas, los depredadores siempre llegan tarde, ¿vale? Siempre llegan tarde. Espérate que... Un segundo. Ay. Perdón, es que aquí entre la tos y todo, a ver, que no sé si se me ha parado la... ¿Lo veis bien? Que no sé si he hecho algo en el ordenador. Sigo, ¿eh? Bueno, el control biológico de plagas, ¿vale? Para que sea efectivo,
tiene que haber evidentemente los depredadores adecuados, o sea, hay que tener en cuenta qué plagas podemos controlar con control biológico, ¿vale? Pero hay que evitar ciertas situaciones, porque si no el control biológico no es efectivo, ¿vale? Hay que evitar las situaciones de estrés, todo lo que se pueda,